Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 17, corresponde hoy día. Y también vamos a leer Mateo, capítulo 25. Solamente vamos a leer el 17, que es bien cortito. Así que aprovechamos de descansar un poquito quizás para algunos que sienten que están leyendo mucho, no lo sé. Pero hoy día toca un poquito más breve. Bueno, vamos ahí. Nueva Biblia de las Américas. Recuerden complementar su estudio. Y bueno, que disfrutemos de esta lectura. Éxodo 17. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés, y le dijeron, Danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso en aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, pero la contienda de los israelitas, por la contienda de los israelitas, y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero la mano de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre El Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Bien, vamos a Mateo 25. Isaías, Hechos, Lucas, Mateo 25. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues, no saben el día ni la hora. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, y a otro 2, y a otro 1,
y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, 43,2 kilos, ganó otros 2, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, 21,6 kilos, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparcido. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, 216 kilos de plata. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces él sentará en el trono de su gloria. Él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber. Fui extranjero, y no me recibieron. Estuve desnudo, y no me vistieron, enfermo y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como extranjero, desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Bien, bien, bien. Por una parte vemos a Moisés enfrentando nuevamente las murmuraciones. Dios entrega un camino de misericordia, en este caso para que ellos puedan tener agua. Luego se vuelve a recalcar el tema del conflicto entre hombres, la rivalidad de las guerras que se producen ahí. Y es la primera mención que se hace de un conflicto de este tipo en el Éxodo. En, o con otro pueblo tener que enfrentarse. Nos recuerda los efectos de la caída. Cuando el hombre peca, no solamente se genera una enemistad y una separación con Dios, sino que también entre los mismos hombres hay separación, hay diferencias que pueden llegar a producir esto. Pero lo más importante acá es la separación que uno tiene con Dios. Por supuesto, de la separación que uno tiene con Dios se va a desprender también
la separación que uno tiene con los demás hombres, con las demás personas. Pero al estar unido con Dios, también de eso se puede desprender el amor que uno va a tener al prójimo y el deseo de servirle también a otros. Ahora, el tema es que al estar enemistado con Dios, también habrá juicio, y eso vendrá algún día. Quizá algunos no saben cuándo vendrá, pero mientras tanto tenemos que velar para que así no sea, para que podamos ser perdonados por esto. La única forma de librarse de este juicio no es simplemente haciendo buenas obras o siendo siervos diligentes, es arrepintiéndose por nuestros pecados, es pidiendo perdón. Entonces acá se ve este juicio de parte de Dios, que se ve como si fuera por las obras, pero entendiendo que las obras son producto de un corazón que ya ha sido regenerado. Bueno, de eso también se puede ver en otras partes de la Biblia, pero más que nada acá recordando eso. El hombre murmura, el hombre peca, el hombre tiene conflictos, incluso guerras, pero Dios juzgará todo. Dios juzgará todo. Eso de alguna forma también tiene que ser un consuelo para nuestras vidas. Puede ser algo que nos inflinja temor, miedo paralizante, o puede ser algo que nos consuele recordándonos que todo lo que estamos viviendo está delante de los ojos de nuestro Dios. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Les decía, esta vez es un poquito más corto, pero los animo a perseverar en la lectura bíblica. Recordemos que es la palabra del Señor. Un gran abrazo a todos. Oramos. Gracias, Padre, por este día que nos das. Gracias porque podemos leer tu palabra hoy día. Gracias porque nos hablas. Tenemos esta palabra revelada y ahora podemos reflexionar en ella. Te alabamos, Señor. Queremos que nos sigas instruyendo. Ayúdenos a entender lo complicado, pero sobre todo a temerte a ti. Saber que tú eres Dios, que tú estás delante de nosotros en todo momento. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un gran abrazo. Bendiciones. Chao, chao.